Muy bien, el título de nuestro tema del día es 6-6, el tiebreak de la inflación. Por supuesto vamos a explicarlo a quienes no saben de tenis o dicen, ¿qué significa tiebreak? ¿Qué es esto? Bueno, vos que sos un entendido. Ahora que la inflación mensual dio 6,6%, hacemos este juego de 6-6. En el tenis, cuando hay un empate de 6-6, se va a un tiebreak, que es como si fuera una instancia de ese empate para definir quién gana. Y en esa instancia de ese empate se ven ganar 7 puntos. Por eso es que en este tema del día, en este tiebreak de la inflación, vamos a hablar de 7 puntos claves para comprender el informe del INDEC que ayer conocimos. El primer punto, claro, es, bueno, ¿cuál es la foto actual sobre la inflación? Esa foto actual nos muestra una aceleración de la inflación que empeoró en comparación a enero, porque en enero dio 6% y ahora está en el orden del 6,6%, la mensual. La acumulada, 13,1% y la interanual, 102,5%. 3 cifras. La cifra que tanto temía el gobierno tener. Punto número 2. La inflación en la era Massa. Todo esto según el INDEC. Recuerden que Sergio Massa en agosto asumió como ministro de Economía. Y en ese mes la inflación mensual fue del 7%. En septiembre 6,2%. En octubre 6,3%. En noviembre hubo una baja considerable, 4,9%. Pero luego volvió a subir. Diciembre 5,1%, enero 6% y ahora febrero 6,6%. Punto número 3, el plan Massa. Bueno, más allá de todas estas cifras, claro que vale la pena preguntarnos qué está haciendo el gobierno o cuál es la estrategia para cuidar el poder adquisitivo de los argentinos. Y hasta aquí ha sido la de acordar aumentos, es decir, una suerte de administración de la inflación. Como no puedo bajarte todo lo que quiero, intento dosificarte en pequeñas dosis. Y en esa dosis entra lo que todos vemos, por ejemplo, en el supermercado. El plan precios justos. Un plan que acuerda aumentos mensuales del 4%. Y hay algo curioso, y está fundamentado en datos. El plan precios justos, en su mayoría, está destinado a controlar el precio de los alimentos. De los 59 alimentos cuyo precio es medido por el INDEC, 47 en febrero aumentaron por encima, por arriba de la pauta del 4%. 47 de los 59 alimentos que mide el INDEC aumentaron por arriba de lo que indica el plan del gobierno, de lo que indica precios justos. Punto número 4, y a propósito de los alimentos, ¿qué está sucediendo con la evolución de sus precios? Bueno, porque es el rubro que más inflación registró en febrero, 9,8% en el último mes, y en lo que va del año acumula un 17,2%. ¿Se comprende la gravedad de que alimentos y bebidas sea el rubro que más aumentos tiene? Alimentos y bebidas es lo que más incidencia tiene en los indicadores de vida. Por ejemplo, la indigencia. Recuerden que en la última medición del INDEC, la indigencia aumentó del 8,2 al 8,8%. ¿Y los salarios? A propósito de la inflación, bueno, 90,4% aumentaron en 2022, pero la inflación en el mismo periodo fue del 94,8%. Pero pensémoslo en términos de costos de vida. La Dirección General de Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos indica que una familia de 4 integrantes, 2 mayores y 2 menores, necesita ganar 269.055 pesos para ser considerada de clase media. Clase media, 269.055 pesos, según la estadística general de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, para el INDEC, el salario promedio del tercer trimestre de 2022 era de 83.755 pesos. Multipliquemos por 2, 83.755 pesos. No supera los 170.000 pesos. Es decir, está 100.000 pesos por debajo de lo que la Ciudad de Buenos Aires dice se necesita para ser considerado de clase media. Punto número 6, y a propósito de los salarios, ¿qué va a pasar con las paritarias?
porque el gobierno había trabajado con los gremios en paritarias que estipulaban aumentos para mitad de año del 30%. Pero el tema es que si uno proyectara con el actual ritmo inflacionario, esa proyección indica que a mitad de año la inflación no va a ser del 30%, sino que va a ser del 39,6%. Por lo tanto, la perspectiva nos sigue mostrando, la perspectiva futuro, que el ritmo inflacionario va a ser mucho más fuerte que lo que las paritarias, que lo que los salarios puedan llegar a avanzar. Y el último punto, punto número 7, la política. Ideas, planes, ustedes saben, año electoral. Sobran precandidatos, un montón de nombres. Y la inflación es algo que está muy, muy cercano a la gente. Y es el punto que tal vez de todos los cercanos a la gente, más larga data tienen. ¿Cuántos planes escucharon de quienes dicen que son precandidatos a presidente sobre cómo bajar la inflación? ¿Alguien escuchó un plan? ¿Alguien escuchó una idea? En este caso, la política se disputa liderazgos, pero le faltan ideas. Y así se jugó el tiebreak de la inflación. Amigos, ya saben de qué hablar porque escucharon el tema del día.